Hola nuevamente, bienvenido a nuestro segundo video con respecto a los ensayos de la carta a los Gálatas que vamos a estar publicando en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube. En el día de hoy vamos a ver el capítulo 2, que es un capítulo cargado de aspectos teológicos y interpretativos. Así que le voy a pedir que con mucha paciencia me sigan detalladamente. Voy a tratar de ser bien específico y son algunas cosas complejas porque normalmente por años lo hemos entendido de una manera, lo hemos entendido de una sola manera. Ahora vamos a ver otras perspectivas también que arrojan luz a este tema. Así que síganme de cerca, por favor. Y luego de Pablo explicar su trasfondo en el primer capítulo que lo vimos en el versículo anterior, luego de explicar su trasfondo, vamos a ver ahora este capítulo controversial, este capítulo 2 controversial, para comenzar a entrar en la controversia del libro de la carta a los Gálatas. Como decía, una vez Pablo había explicado su trasfondo y su encuentro personal con el Mesías, en los versículos 15 al 21 del primer capítulo, él describe la reunión que mantuvo en secreto con los apóstoles en Jerusalén, en la cual, según Pablo, tenía como propósito, y cito aquí, asegurarme, dice Pablo, de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Pero es cuando él empieza a lidiar con un tema en el versículo 3 que nos compete abordar. El griego aquí dice, al ude titos esin emi elen on enencaste perit mecene. Y se pudiera traducir de la siguiente manera. Pero si aún Tito, el que conmigo estaba, siendo griego, no fue forzado a ser circuncidado, dice Pablo aquí. No debemos olvidar el contexto en el cual Pablo estaba hablando. Él está con los creyentes de la congregación en Jerusalén, es decir, que dichos creyentes en Jerusalén no necesariamente creían que los gentiles debían ser circuncidados para ser justificados. Si ven eso en el versículo 6 y 10 del texto que estamos tratando. De manera que más adelante debemos tomar en cuenta esta idea al momento de analizar el conflicto entre Pablo, Pedro y los hermanos que fueron de Jacobo, esto es de Jerusalén, como lo vemos en el versículo 11 al 13, ya que Pablo dice explícitamente que Tito y él no experimentaron dicha situación en Jerusalén, sino más bien que ese espíritu judaizante lo trajeron esos hermanos falsos, esos falsos hermanos, como dice el versículo 4. Es interesante, el versículo 4 dice, se refiere a falsos hermanos, es decir, estos eran incrédulos. En otras palabras, no pudo haber sido Pedro, no pudo haber sido Bernabé y no pudo haber sido los judíos que vinieron con ellos, porque eran falsos hermanos incrédulos, los cuales querían, según el apóstol, espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Ahora bien, ahora debemos preguntarnos, ¿a qué libertad se refiere? ¿A qué libertad se refiere Pablo? Bueno, a la misma que Pablo ha venido enseñando a través con el evangelio que ha venido predicando, que los gentiles no tienen que ser circuncidados para ser justificados. Eso tú puedes compararlo en el versículo 3 al 4, la parte B y el 5. ¿Y a qué esclavitud se refiere? A la de forzar a un gentil a la circuncisión con el fin de ser justificado, ya que después de todo, decimos que es a esta esclavitud que se refiere. ¿Por qué? Después de todo, ese es el contexto en el que Pablo se está refiriendo cuando habla de Tito, que es gentil. Él mismo dice que el cual es griego. Esto es un gentil. Entonces es el contexto al cual Pablo se está refiriendo. Ahora cabe preguntarse, entonces, ¿en qué consistió la reprensión que Pablo le dio a Pedro? Y aquí entramos en la parte controversial, en el versículo 11. Al parecer el problema fue el siguiente. En la comunidad de creyentes de Antioquía, Pedro comía regularmente con los gentiles, pero una vez llegados
ciertos hermanos que descendieron de Jerusalén, de la congregación que lideraba Jacobo, ese es el medio hermano de Jesús, el mismo que escribió la carta a Santiago, que se le llama Santiago. Él empezó a retraerse, ese es Pedro. Pedro empezó a retraerse y dejó de comer con los gentiles y solo comía con los judíos. Y así con él también lo hizo Bernabé y otros. Eso lo vemos en el versículo 12 al 13. Y Pablo le llama a esto hipocresía, lo cual en efecto es hipocresía y lo cual en efecto es pecado. Pero a fin de entender con precisión a qué exactamente Pablo se oponía, debemos observar detenidamente qué dice la reprensión de Pablo en el versículo 14. Dice, y cito, pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Note que él no reprende a Pedro diciendo, el solo comer con los judíos está mal, sino que le dice, ¿por qué le exiges al gentil hacer lo que tú no estás haciendo? Dice el mismo versículo, si lo ven ahí, vivir como un judío. ¿Por qué tú le exiges al gentil hacer lo que tú no estás haciendo? Vivir como un judío. En otras palabras, ¿por qué no eres consistente e íntegro, Pedro? De forma muy acertada, el erudito y teólogo N.T. Wright dice lo siguiente, y traduce el texto, este verso de la siguiente manera. Tú eres un judío, pero tú estás viviendo como un pagano y no como un judío. Ahora bien, el mismo N.T. Wright continúa describiendo y nos ayuda a entender qué es lo que no significa vivir como un gentil o pagano en este verso. Que Pedro ha removido las marcas de la circuncisión, posible en teoría, pero extremadamente improbable. Que Pedro está comiendo puerco o otros alimentos prohibidos, posible, pero bastante improbable. Que Pedro está desobedeciendo las leyes morales de la Torá, ciertamente no. De hecho, Pablo hubiera tenido otras palabras agudas para eso, como lo indica el capítulo 5, que Pedro ya no está diciendo más sus oraciones, altamente improbable. Ok, ahora habiendo dicho esto, podemos ver dos posibles interpretaciones para este verso 14, y esto es clave para entender el resto del capítulo. Hay dos posibles interpretaciones para este verso 14. La primera es que Pablo está diciendo a Pedro, ¿por qué forzar o por qué forzas a los gentiles a vivir de una manera que él mismo, es decir, Pedro, no aprueba vivir? Esta perspectiva del verso ve aquí el judío o el vivir como judío, que de paso debo decir que el ser judío implicaba el vivir como judío. El vivir como un pagano gentil no era considerado el vivir como un judío. Eso es importante que lo tengamos claro. Entonces, la primera perspectiva considera aquí que el ser judío o vivir como un judío lo ve como algo malo, innecesario o sin valor. El apóstol Pablo prácticamente le reprocha por esto. Ahora bien, en la segunda perspectiva, el apóstol Pablo le pregunta a Pedro, viendo en la segunda interpretación, la segunda forma o la otra manera de poder interpretar este verso 14, es que Pablo le preguntaría a Pedro, si no estás honrando la forma en la cual tú debieras estar viviendo, ¿por qué forzar a los gentiles a vivir de dicha forma? Ya que según el verso, Pedro estaba viviendo como un pagano. El verso mismo dice que Pedro estaba viviendo como un pagano y no como un judío. Entonces, algo que nos ayudaría a entender esta perspectiva, esta segunda perspectiva de interpretación de este versículo, es hacernos la siguiente pregunta. Si solamente tuviéramos el verso 14, imaginémonos que solamente tuviéramos el verso 14,
De acuerdo a este verso, esta es la pregunta, ¿de qué manera Pedro debiera estar viviendo? ¿Como gentil o como judío? Esa pregunta nos ayuda a entender a qué perspectiva que nos estamos dirigiendo con respecto a la interpretación de este verso. En otras palabras, la perspectiva número 1 interpreta el vivir como un judío como el foco de reprensión de Pablo, mientras que la perspectiva número 2 interpreta el no vivir como un verdadero judío como el foco de reprensión de Pablo. Entre ambas perspectivas, la número 2 parece ser la que encuentra más respaldo por el resto del capítulo. El problema con la perspectiva número 1 es que el resto del capítulo no la corrobora, y lo vamos a ver más adelante, ya que el siguiente versículo no hace sentido con esta interpretación del verso 14. Dice el siguiente versículo, el versículo 15, cito, no nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Note que aquí, para Pablo, el vivir como judío no es necesariamente malo. Más bien, él dice nosotros. Eso es él, Pedro, que es el contexto del versículo 11. No podemos sacar este versículo del resto del contexto. Eso es él, Pedro en el versículo 11, Bernabé y los demás judíos que estaban con ellos, que lo mencionan en el versículo 13. Poniendo este verso 15 en contexto y parafraseándolo, Pablo estaría diciendo algo como esto. Es cierto, nosotros somos judíos de nacimiento y no formamos parte con los gentiles y su pecado. Nuevamente, Pablo habla en plural, otra vez en el versículo 16, y dice, y cito, por otro lado, nosotros somos, y ahí la palabra en griego es ídotes, que habla de un masculino y se pudiera también interpretar como un plural, otra vez Pablo se está incluyendo como un plural, dice él, nosotros sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la Torá, sino mediante la fe en Jesús el Mesías. También nosotros hemos, otra vez en plural, creído en el Mesías Jesús, para que seamos justificados por la fe en el Mesías y no por las obras de la Torá, puesto que por las obras de la Torá nadie será justificado. Siguiendo con el contexto del del versículo 14 y 15, no podemos divorciarlo del contexto. Aquí Pablo vuelve a incluirse a él, a Pedro, a Bernabé y a los demás judíos que estaban con él, diciendo que ellos saben que el hombre no es justificado por las obras de la Torá y que ellos saben que han sido justificados por la fe en el Mesías. Hay dos cosas que ellos estaban ahí, que ellos enlistan. De manera que, en resumen, este versículo 16 y su contexto deja claro los siguientes 3 puntos. Según el contexto que hemos venido viendo, deja claro los siguientes 3 puntos. Primero, Pedro y los demás judíos sabían que las obras de la Torá no justifican al hombre. Segundo, Pedro y los demás judíos sabían que eran salvos solo por la fe en el Mesías. Y tercer punto, la función de la Torá no es y nunca fue la justificación del hombre. Por lo tanto, a cualquier conclusión que arribemos, al menos en este capítulo, me refiero a este capítulo, porque este es el capítulo que estamos viendo, cualquier conclusión que arribemos al menos en este capítulo, debe incluir estos 3 puntos mencionados anteriormente. Sin embargo, si aún sabemos que la Torá no justifica al hombre, como lo hemos visto hasta ahora, y que nunca se pretendió que esa fuese la función de la misma, Pablo continuó diciendo, sabiendo esto, Pablo dice, si habiendo sabido esto y ahora buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, que eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro estaba buscando ser justificado en Cristo y también fue hallado pecador. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? En otras palabras, por eso que hizo Pedro, que sabiendo todas esas cosas y queriendo ser justificado en el Mesías,
es hallado ahora en una transgresión de hipocresía, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En otras palabras, si aún nosotros, ahí se incluye otra vez Pablo, Pedro, Bernabé y los demás judíos, sabiendo que la función de la Torá no es justificación, sino que somos justificados por poner nuestra fe o confianza, sería una palabra muy buena también, en Jesús, somos encontrados siendo pecadores. Es por esto el Mesías un promotor de pecado al llevarnos a abandonar la ley, a lo cual Pablo contesta enfáticamente, por supuesto que no, por supuesto que no. Es decir, la función del Mesías no es hacernos transgresores de la Torá, sino más bien otra. Debe ser otra función, que más adelante en la serie hablaremos de esto, cuando lleguemos al capítulo 5, al capítulo 3, vamos a ver esto más en detalle a medida que avancemos en las series. Y es aquí finalmente en el versículo 18 donde Pablo da finalmente con el problema de Pedro. Porque si yo, y cito aquí a Pablo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Note que Pablo finalmente abandona el plural masculino y usa solamente el pronombre personal yo, el cual está destinado por Pablo para que Pedro se lo aplique a sí mismo, ya que es su caso, es el caso de Pedro que se describe y no necesariamente el caso de Pablo. Eso es una forma de Pablo decir, bueno, ya que si yo hago tal cosa, ¿verdad? En este caso, Pedro debe aplicarse esto porque ya está refiriéndose a Pedro ahora. Y se nota claramente con el resto del texto. Pablo prácticamente le dice a Pedro, si tú anteriormente habías destruido la idea de que el comer con gentiles o paganos te era ilícito, lo cual no está mal comer con gentiles y paganos, por lo tanto le dice, si tú habías destruido esa idea anteriormente de comer con gentiles y paganos, habías destruido la idea de comer con gentiles y paganos, era ilícito. Recuerden la experiencia que tuvo Pedro en Hechos, antes del viaje a Cornelio y haber predicado el evangelio en Cornelio por primera vez a un gentil, cuando él estaba negado de ir a comer con los gentiles. Y en esta revelación del lienzo y los animales impuros, Dios le revela que el gentil no debía ser llamado más impuro y asociarse con gentil y comer con ellos no debía ser necesariamente considerado como impuro. Entonces Pablo dice, si tú prácticamente habías destruido la idea que el comer con gentiles te era ilícito y ahora construyes nuevamente dicha idea, tú has probado ser un transgresor de ley. En otras palabras, tú has probado ser alguien que transgrede leyes, porque tú mismo has transgredido tu propio estándar. Eso es lo que está diciendo claramente el texto. Esto es exactamente lo que Pablo intenta corregir en Romanos capítulo 14, versículo 22b, al decir, el famoso Romanos 14 que aclara tantos términos de la fe en la fe cristiana. Dice Pablo en Romanos 14, 22b, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. En otras palabras, el problema no es que el Mesías es un agente de pecado, como vimos en el versículo 17c, sino más bien que Pedro transgredió lo que en esencia la Torá enseña. Esto es que mientras Pedro procuraba ser justificado en el Mesías, en el versículo 17a, se encontraba tratando de ser justificado en el Mesías, lo cual es correcto y todos nosotros debemos hacer, por temor a los demás judíos, ya sea por temor al rechazo, por temor a que lo juzgaran o por cualquier otra razón, por temor a los demás judíos, comenzó a actuar hipócritamente ante los hermanos gentiles. Eso lo vemos en el versículo 12 y eso es lo que está pasando allí. Por dicha razón, el versículo 19 dice, y cito, pero yo a través de la Torá, a la Torá morí, a fin de vivir para Dios. Es decir, que a través de la Torá, por cierto, que de paso, la cual es el tutor, ¿verdad? Que me guía al Mesías, según Gálatas 3:24,
la Torá es el tutor que me guía al Mesías, dice, a través de esa Torá, de ese tutor, a la Torá morí. Esto es, que he salido de debajo de su poder de condenación y justificación. Si lo ven en el versículo 20 del mismo capítulo 2, y también lo pueden ver eso en Romanos 6:14, lo cual nunca fue y nunca ha sido la intención de la Torá el justificar al hombre delante de Dios, como hemos visto hasta ahora. Así como cuando una mujer, por ejemplo, una vez casada y ligada a su marido, cesa de estar ligada a éste, una vez la muerte se interpone. De igual manera, cuando se dice que morimos a la Torá, lo que el texto intenta comunicar es que ya no estamos ligados bajo su condenación y su no justificación. Esto se puede ver con un ejemplo y esto es importante, pero vamos a verlo más adelante. A su vez, esto no significa, y eso es importante, a su vez esto no significa que todos los demás beneficios de la Torá quedan anulados, son inservibles y que estamos desligados de todos ellos. No, estamos ligados a algunos de ellos y vamos a ver a cuáles. Ahora bien, ¿y en qué sentido lo estamos? De lo contrario, si eso significara que estamos desligados por completo de la Torá, ninguno de estos textos tendría sentido. Y solamente voy a citar algunos. Son muchos, pero voy a citar algunos. Juan 5:39, Romanos 7:12 y 16, 1 Timoteo 1:8 y 2 Timoteo 3:16, el famoso 2 Timoteo 3:16, no tendría sentido. Entonces, obviamente, no es a esto que se refiere el texto. Morir a la Torá solo significa que la justa condenación que ésta trae no aplica a una persona ya muerta. Y explico con el ejemplo que le mencionaba anteriormente. Por ejemplo, si una persona robó, esta está bajo la condenación de la ley por robo. Pero si dicha persona muere, queda absuelta de dicha condenación. O sea, ya esa condenación no aplica a esa persona. Ya esa condenación no, ya esa persona está ligada a esa condenación porque ya murió. Y esto prácticamente es lo que comunica el texto. Es esto. No nos confundamos con muerte de la Torá a que ya la Torá ya no sirve. No, no es esto. Eso pudiera dirigirnos, eso pudiera ser incluso llamado herético. No es eso lo que dice el texto. Morir a la Torá solo significa que la justa condenación que esta trae, porque es justa, una justa condenación, no aplica a una persona ya muerta. Y ponemos el ejemplo. Y esta persona, por confiar en la muerte y resurrección del Mesías, fue muerta con él, pero no se quedó ahí, también resucitada con él, el cual es la persona a la cual la Torá guía. Es interesante. Recuerden que la Torá es la guía a ese Mesías, con ese que morimos y resucitamos, la Torá nos guía a ese Mesías. Por eso es que dice que a través de la Torá, a través de esa Torá que me guía al Mesías, a la Torá morí, o sea, bajo la condenación y no justificación de la Torá salí. Es a través de la Torá que me guía al Mesías, a la misma Torá morí, de la cual salí de debajo de su condenación y su no justificación. Todo lo hace la Torá. Por eso que él dice, a través de la Torá, a la Torá morí. Ahora esa persona puede vivir para Dios. Pues no se queda muerta, también resucita con el Mesías, ¿verdad? Ahora esa persona puede vivir para Dios en el Mesías, como lo expresa con exactitud el versículo 20. Y cito, con Cristo he sido crucificado. Véanlo aquí, yo morí, ya morí en Cristo. Ya la condenación y la no justificación de la Torá, que es justa, porque me lo merezco, ya no aplica a mí porque yo morí. Y ya no vivo yo, y ya no soy yo el que vive, porque no me quedé muerto, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está claro el texto. Y finalmente Pablo cierra afirmando que vivir de esta manera con un correcto entendimiento del Mesías y la Torá, el vivir de esta manera con este correcto entendimiento entre el Mesías y la Torá, no anula la gracia de Dios. En otras palabras, el vivir
con lo que este ensayo y este estudio propone, con ese correcto entendimiento entre el Mesías y la Torá, no, eso no anula la gracia de Dios, que esa es otra confusión que mucha gente tiene. No anula la gracia de Dios. Y Pablo concluye diciendo exactamente lo mismo. Ya que, dice Pablo y cito, si la justicia viene por medio de la Torá, entonces en vano murió el Mesías. En otras palabras, la prueba de que la tesis de Pablo, la cual es el correcto entendimiento entre el Mesías y la Torá, como habíamos dicho, es correcta, ¿verdad? La prueba de que esa tesis de Pablo es correcta es que explica el porqué de la muerte del Hijo de Dios. Por cuanto la muerte del Hijo de Dios tiene sentido, es que Pablo dice, es que esta perspectiva de la relación entre el Mesías y la Torá es correcta, es porque tiene sentido. Como morimos al Mesías, ¿verdad? Ya morimos a esa condenación justa que la ley trae sobre nuestro pecado. Por lo tanto, al morir, ya no estamos bajo esa condenación, ya no aplica a nosotros, ¿verdad? Y salimos bajo esa condenación. Ya no estamos bajo la Torá o bajo la ley. Es un concepto importante que más adelante vamos a ver y vamos a discutir. Entonces, mis queridos hermanos y amigos que siguen la serie, esto es todo lo que vamos a ver por hoy. Les repito, pueden hacer sus preguntas también en nuestra página de internet y en nuestro canal de YouTube en los comentarios. Yo les insto también que se suscriban al canal. Vamos a estar enviando los ensayos, vamos a estar enviando prácticamente todo el material y tú quieres tener los ensayos porque ahí damos más detalles, damos bibliografía y lo hacemos como una especie académico también para tu propio estudio personal de las escrituras. Así que si quieres profundizar más, si quieres seguir aprendiendo más de estos temas, suscríbete al canal, nosotros vamos a estar enviando esos ensayos. Bendiciones, este fue nuestro segundo capítulo. Nos vamos a ver en nuestro tercer capítulo del libro de Gálatas, así que no te lo pierdas. Lee el capítulo y no dudes en enviar tus preguntas. Bendiciones.